Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de la princesa de Rocadragón, Khaleesi del Mar de Hierba, la que no arde y madre de dragones, Daenerys Targaryen, la reina dragón. Estas crónicas son una versión mejorada de las que ya subí hace un par de años. He mejorado la imagen, el sonido y la narración, además de haber corregido algunas incorrecciones y he añadido más información sobre el personaje. Pero sobre todo, este aperitivo servirá para recibir a la segunda y tercera parte de las crónicas de Daenerys Targaryen, que estarán disponibles en los próximos días. En esta primera parte repasaremos su vida desde su nacimiento hasta el final del libro Juego de Tronos. Estas son las crónicas de hoy, así que subíos a lomos de vuestros dragones y comenzamos. Daenerys nació en la isla de Rocadragón en el año 284 después de la conquista. Sus padres fueron el rey Aerys, el segundo de su nombre, y la reina Rhaella Targaryen. Antes del saqueo de desembarco del rey, Aerys envió a Rhaella a la isla de Rocadragón junto a su hijo Viserys de 8 años. Y ya entonces, la reina se encontraba en un estado avanzado de embarazo, por lo que poco tiempo después dio a luz a Daenerys mientras la peor tormenta imaginable azotaba la isla y destrozaba por completo la flota Targaryen. Aquella tempestad hizo que nada más nacer se ganase el apodo de Daenerys de la Tormenta. Desafortunadamente la reina Rhaella no soportó el parto y sus hijos quedaron al cuidado de Unalla y bajo la tutela de Ser Willem Darry, castellano del castillo. Tras la muerte de Aerys, Rhaella había proclamado a su hijo Viserys como rey legítimo, pero el que se sentaba en el trono de hierro era Robert Baratheon, quien para eliminar las pretensiones de Viserys al trono envió a su hermano Stannis a acabar con los últimos Targaryen. Antes de su llegada, la guarnición ya tenía previsto entregar a los niños, pero una noche, Ser Willem y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los pequeños y se los llevaron junto a su haya. Al abrigo de la oscuridad abandonaron la isla y pusieron rumbo hacia el refugio de las costas Braavosis, y así eludieron la sentencia de muerte del hombre al que siempre llamarían el usurpador. En Braavos, en una gran casa con una puerta roja, estarían al cuidado de Ser Willem. Dany tenía una habitación para ella sola y junto a su ventana crecía un limonero. Era una niña de ojos color púrpura, delgada, con una melena rubio plateado y tenía el aspecto valirio al estilo de sus ancestros, los Targaryen del feudo franco. Daenerys recuerda a Ser Willem como un hombre corpulento, severo con sus criados y de mal carácter. Sin embargo, siempre la trató amablemente llamándola princesita y mi señora. Durante su exilio en Braavos, en secreto, Ser Willem recibió la visita del príncipe Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne, y con el señor del mar de Braavos como testigo, firmaron el compromiso entre Viserys Targaryen y la princesa Arianne Martell, hija del príncipe Doran, ganando así el apoyo dorniense para la futura pretensión Targaryen al trono de hierro. Pero para infortunio de los huérfanos Targaryen, cuando Daenerys aún tenía 5 años, Ser Willem Darry murió por una devastadora enfermedad y nunca llegó a compartir aquel pacto secreto ni con ella ni con Viserys. Tras la muerte de Ser Willem, los criados se marcharon no sin antes robarles el poco dinero que tenían y poco después, el propietario de la casa los echó a la calle. Dany lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró para siempre, y desde entonces aquella casa era lo único a lo que podría llamar hogar. Ella tenía tan solo 5 años, Viserys apenas 13, y juntos vagaron de Braavos a Myr, de allí a Tyros, y luego Cúhor, Volantis y Lys. Nunca se quedaban mucho en ningún lugar, pues Viserys decía que los asesinos a sueldo del usurpador les pisaban los talones. Al principio, magisters, arcontes y príncipes mercaderes estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen en sus hogares y en sus mesas, pero a medida que pasaban los años y el usurpador seguía ocupando el trono de hierro, las puertas se les cerraron y sus vidas eran cada vez más miserables. Viserys se había visto obligado a vender todos sus tesoros, incluida la corona de su madre, y con aquella pérdida, Daenerys vio como la última chispa de alegría desaparecía en su hermano.
En una ocasión, Viserys celebró un banquete para los comandantes de la Compañía Dorada, con la intención de atraerlos a su causa. Sin embargo, tras comerse su comida y escuchar sus súplicas, se rieron de él. En sus primeros años, Daenerys recuerda que su hermano le hablaba con calidez, le contaba leyendas de Poniente y la historia de su familia, además de instruirla en la fe de los 7. Pero el tiempo y la frustración de Viserys darían paso a un desprecio por Daenerys que poco a poco aumentaría en un maltrato físico y psicológico hasta el punto de que la culparía de la muerte de su madre. Su hermano además parecía haber heredado la demencia de su padre, una lacra que sigue a la dinastía Targaryen desde hace siglos. Y así, Daenerys crecería bajo la presión de Viserys y su aspiración al trono de hierro, pero la miserable vida que llevaban pareció desvanecerse por un tiempo en su estancia en Pentos, en el año 297 después de la conquista, cuando el magíster Illyrio Mopatis les abre las puertas de su mansión. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿De qué sacaría provecho? Al ver la belleza de Daenerys, que en ese momento tenía alrededor de 13 años, Illyrio se plantea quedársela, pero viendo que era temerosa y espantadiza, supo que no obtendría placer de ella y tras llamar a una calientacamas para que se le pasase el arrebato de locura, desechó la idea. En los callejones y tuburios de Pentos, Viserys empezó a ser conocido como el Rey Mendigo. Illyrio decidió entonces ayudarle a recuperar el trono de hierro y para ello le propone hacerse con un ejército de 10.000 dothrakis, una horda de guerreros nómadas y salvajes diestros en el arte del saqueo. Pero para conseguir a los dothrakis tendría que pagar un alto precio. Entregaría a Daenerys en un matrimonio con Drogo, hijo de Barbo, señor de los caballos, Khal y líder de la horda dothraki más grande y temible de todo el continente de Essos. Dany estaba aterrada y le ruega a su hermano que no lo haga, pero siempre que lo irritaba, recibía la misma amenaza: no querrás despertar al dragón. Los magísteres de Pentos sabían que, ante la perspectiva de que un Khalasar se acercase a la ciudad, el Señor de la Luz protegería sus muros de 1.000.000 de dothraki si hiciera falta. Pero ¿para qué correr riesgos cuando podían ganarse su amistad con un bajo precio? Así que regalaron a Khal Drogo una mansión de 9 torreones cuyos altos muros de ladrillo se alzaban frente a la bahía. Las ciudades libres eran así de generosas con los señores de los caballos. En aquella mansión, Daenerys es presentada a Drogo y se celebra un banquete para celebrar el compromiso. Una fiesta en la que, entre sus múltiples invitados, se encuentra un caballero exiliado de Poniente, Ser Jorah Mormont, que entraría al servicio de Viserys, el Rey Mendigo. Viserys había aceptado el compromiso, pero este matrimonio no entraba en sus planes. Siempre había tenido intención de casarse con su hermana para mantener la sangre pura, algo habitual en la casa Targaryen. Lleno de codicia y vanidad, Viserys quería poseer el trono de su padre, pero también quería poseer a Daenerys, y era reacio a entregarla, así que la noche anterior a la boda trató de meterse en su cama para abusar de ella, alegando que si no podía tener su mano, al menos tendría su himen, pero Illyrio había tomado la precaución de apostar guardias en la puerta del dormitorio de la chica y así evitó que Viserys diera al traste con años de planes. Este exigirá ir personalmente con Drogo, Daenerys y su Khalasar para asegurarse de que el Khal cumplía su palabra. Illyrio sabía que Viserys era impaciente, irreflexivo e impulsivo y no estaba de acuerdo con que se uniera a ellos, pero no puede impedírselo, con lo que finalmente partirá con los dothrakis. La boda tuvo lugar tras las murallas de Pentos y allí Daenerys recibió cientos de regalos principescos. Illyrio le regala 3 huevos de dragón petrificados, mientras Viserys le entrega como presente a 3 doncellas, Yiki, Dorea e Irri. Ser Jorah Mormont le ofrece un puñado de libros antiguos con historias y canciones de Poniente y por último, su nuevo marido le regaló una yegua gris como el mar del invierno, una montura a la que la chica tomaría especial cariño y llamaría su plata. Cuando se casa con Drogo, Dany solo tenía 13 años y el miedo le consumía día y noche. Temía a su marido, a los dothrakis y sus costumbres salvajes, y al ser desposada por un Khal, comenzaron a llamarla Khaleesi. Con la intención de presentar a su nueva esposa, Drogo llevará a Daenerys a Vaes Dothrak, la única ciudad dothraki. Durante el largo camino hasta allí, atravesaron las ruinas Rhoynar de Goyan Drog, pasaron por Norvos y Qohor y finalmente se adentraron en el gran mar de hierba.
En sus primeros días del viaje, Daenerys se había sentido sola y dolorida tras las innumerables horas a caballo y las noches con Drogo, hasta que un día supo que no podría seguir y decidió que acabaría con su vida. Pero aquella noche, cuando se quedó dormida, soñó con un dragón de escamas negras. Tenía ojos como pozos de magma y cuando abrió la boca, exhaló una llamarada de un rugido. Era una llamada. Ella abrazó el fuego, lo estrechó contra su pecho y lo dejó que la engullera. El fuego quemó su carne, hirvió y evaporó su sangre, pero ya no había dolor. Se sentía fuerte, nueva, salvaje. Los dioses la habían escuchado y se habían apiadado de ella, y al despertar, miró sus huevos de dragón. Sus ojos se fijaron en el más grande, negro y escarlata, igual que en su sueño. Reconfortada por aquel sueño y con las fuerzas renovadas, gana seguridad en sí misma. Incluso empieza a disfrutar de la compañía de Drogo y comienza a plantarle cara a Viserys, que ahora está más impaciente que nunca, viendo que viaja en dirección opuesta a Poniente. Finalmente llegarían a Vaes Dothrak y para entonces Daenerys ya estaba embarazada. La ciudad no contaba con murallas y sus únicos residentes permanentes son el Dos Khalen, un grupo muy respetado por todos los Dothrakis y que está compuesto por las viudas de los Khals. Cuando un Khal toma una esposa, debe dirigirse allí y presentarla al Dos Khalen, y en ese momento Daenerys ya estaba embarazada. En la ceremonia de aceptación tiene que comerse el corazón crudo de un semental. El Dos Khalen predice además que el hijo de Daenerys será el semental que monta el mundo, el Khal que unirá a todos en un único Khalasar y será el más grande jamás visto. El niño recibiría el nombre de Rhaego. Entonces, en pleno júbilo por la celebración, Viserys entra en la fiesta espada en mano, saltándose la ancestral ley que prohíbe portar armas en Vaes Dothrak. Y para asegurarse su coronación como rey de los estúpidos, tiene la osadía de amenazar a Drogo delante de sus cabecillas, con que si no le da el ejército y la corona que le prometió, atravesaría el vientre de Daenerys. Drogo, muy tranquilo, le promete que tendrá una corona de oro tan espléndida que los hombres temblarán al contemplarla. El Khal, que respeta la ley sagrada de no llevar armas y tampoco puede derramar sangre, encuentra una forma de respetar ambas tradiciones, y cuando Viserys bajó el arma, se soltó el cinturón de enormes medallones y gritó una orden. Los esclavos de las cocinas sacaron un pesado caldero de hierro, derramaron el guiso y lo pusieron de nuevo sobre las llamas. Drogo lanzó su cinturón y cuando Viserys vio cómo lo alzaba cuando los medallones ya se habían fundido, empezó a chillar con ese grito agudo y sin palabras del cobarde que se enfrenta a la muerte. Daenerys no apartó la vista cuando Khal Drogo puso el caldero en la cabeza del hombre que había sido su hermano, y el sonido que emitió Viserys Targaryen cuando el yelmo de hierro cubrió su cara no fue humano. Tras la muerte de Viserys, Daenerys siente que es la última Targaryen, descendiente de reyes y conquistadores, y su hijo debería ser quien reclame el trono de hierro. Durante su estancia en Vaes Dothrak, casi es envenenada por un mercader de vinos, pero Ser Jorah Mormont descubre el engaño, revelando que, en una carta enviada por Illyrio Mopatis, los pone en sobreaviso de que Robert Baratheon, rey de Poniente, había prometido un señorío y tierras por la cabeza de Viserys, Daenerys y su hijo nonato. Cuando Drogo descubre el intento de asesinato de Daenerys y su hijo, siente un intenso interés por destruir a Robert Baratheon y conquistar Poniente, y desde ese momento dirige al Khalasar hacia el sur con la idea de atacar pequeñas poblaciones y conseguir esclavos que vender para obtener barcos con los que cruzar el mar angosto. En uno de esos saqueos, cuando se encuentran al norte de la región de Lhásar, Daenerys salva a varias cautivas que están siendo violadas por Dothrakis de su Khalasar y las toma bajo su protección. Drogo había sido herido tras dar muerte a Khal Ogo y su hijo Fogo, y una de las cautivas salvadas por Daenerys dice llamarse Mirri Maz Duur, sacerdotisa del gran pastor de Lhásar, capaz de curar las heridas del Khal. El currículum de Mirri Maz Duur era prodigioso. En su juventud había viajado hasta Asshai de la Sombra, donde aprendió de sus magos. Aprendió artes de la curación de los pueblos que allí fondeaban, aprendió cantos de los bardos lunares de los Yogosnai para fortalecer el parto, conoció las virtudes de las hierbas, el maíz y el caballo que una Dothraki le enseñó, y llegó a ver como un maestre de la ciudadela de Antigua abría un cadáver delante de ella, mostrándole los secretos que se ocultan bajo la piel.
un curioso maestre que decía llamarse Marwyn, el mismo Marwyn que en la novela Festín de Cuervos partiría en busca de Daenerys tras su encuentro con Samwell Tarly. Finalmente, Drogo acepta que ella atienda a sus heridas, pero la cataplasma no parece ser suficiente. Con el tiempo, el Dothraki irá consumiéndose poco a poco hasta que termina cayendo del caballo. Y cuando un Khal cae de su caballo, ya no puede seguir siendo el Khal. Daenerys no tarda en reaccionar y pacta con Mirri Maz Duur para que lo salve con magia de sangre. La magia de sangre tiene por consecuencia la sangre por sangre y durante el ritual algunos hombres de Drogo huyen o se amotinan, haciendo que Ser Jorah se vea obligado a intervenir para proteger a Daenerys. Esta empieza a tener fuertes dolores en el vientre y cuando Ser Jorah la introduce en la tienda donde está teniendo lugar el ritual, termina perdiendo al feto. Las mujeres dirían después que el niño era monstruoso, tenía escamas como lagarto, sin ojos, un muñón de cola y alitas de cuero como las de un murciélago. En cuanto a Drogo, sin duda seguía vivo, pero la Maguigi lo había dejado en un estado vegetativo. Y cuando Dany le pregunta cuándo volverá a ser el que era, Mirri Maz Duur le responde: cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando tu vientre vuelva a agitarse y des a luz un niño vivo. Entonces volverá, no antes. Tu hijo, el semental que monta el mundo, ya no podrá quemar ciudades. Su calasar no reducirá naciones a cenizas. Fíjate en tu Khal y mira lo que vale la vida cuando todo lo demás ha desaparecido. La había salvado, le había dado su confianza y ella la había traicionado. Tras la sentencia de Mirri Maz Duur, Dany bañó a su Khal, se tumbó junto a él y a la terrible comprensión de que jamás volvería a ser el mismo, lo besó. Le apretó un cojín contra la cara y acabó así con la vida de Drogo. Donde antes se alzaba un calasar con 40.000 personas, ahora solo quedaban apenas unos cientos rodeados de viento y polvo. Ordenó que preparasen la pira de Drogo y a Yogo, Ago y Rakaro regaló la fusta, el arco de hueso dragón y el arak que le fueron entregados como regalo de novia. Los nombró Ko, sus jinetes de sangre, y solicitó sus juramentos. Sin embargo, ninguno hizo tal cosa, pues jamás podrían seguir a una mujer. Ser Jorah, sin embargo, sí prestó juramento y Daenerys lo nombró el primero de la guardia de la reina. Ella misma colocó los huevos de dragón en la pira junto a Drogo y luego ordenó que pusieran a su caballo también y ataran a Mirri Maz Duur dentro a pesar de las súplicas de Ser Jorah. Esperaron a que la puesta de sol apareciera la primera estrella, pues cuando muere un señor de los caballos se quema junto a su caballo bajo el cielo para que se eleve junto a su corcel llameante y ocupe un lugar entre las estrellas. Y para sorpresa de todos, la primera estrella que asomó en el cielo fue un cometa rojo. No había señal más poderosa. Daenerys lanzó la antorcha y el fuego de la pira ardió, consumiendo a Drogo, a su corcel y a Mirri Maz Duur. El calor batió el aire con grandes alas rojas y los Dothrakis retrocedieron. Incluso Mormont dio un paso atrás, pero Dany no se movió. Era de la sangre del dragón. El fuego estaba en su interior. Dio un paso hacia él y el sudor recorrió sus muslos, sus pechos y se deslizó por sus mejillas donde antes había habido lágrimas. Ser Jorah gritaba a su espalda, pero ya no le importaba. Lo único que le importaba era el fuego. Las llamas eran hermosas, eran lo más bello que había visto jamás. Cada una de ellas parecía una hechicera con túnica amarilla, naranja y roja, cada una con su capa de humo. Vio leones de fuego rojo, grandes serpientes amarillas y unicornios de color azul celeste. Vio peces, zorros, monstruos, lobos y pájaros brillantes y árboles en flor, cada uno más bello que el anterior. Siguió avanzando hacia el fuego y oyó un crujido, el sonido de la piedra al quebrajarse. Algo rodó hasta su pie, un trozo de roca redondeada color crema con vetas de oro humeante. El rugido llenó el mundo, pero entre la lluvia de fuego, Dany alcanzó a oír los gritos maravillados de mujeres y niños. Un segundo crujido seco retumbó como un trueno. Las voces de los Dothrakis, llenas de terror, Ser Jorah Mormont gritando su nombre y maldiciendo. Y entonces llegó el tercer crujido, seco y fuerte como si el mundo se quebrara.
Cuando el fuego se extinguió por fin y el suelo estuvo lo suficientemente frío para pisarlo, Ser Jorah Mormont la encontró entre las cenizas, rodeada de troncos negros y ascuas, y de los huesos quemados de hombre, mujer y corcel. Estaba desnuda, cubierta de hollín, sus ropas se habían reducido a cenizas y no le quedaba ni una hebra de su hermosa cabellera, pero estaba ilesa. El dragón crema y oro mamaba de su pecho izquierdo y el verde y bronce del derecho. Los sostenía ambos en los brazos como si los acunara. El negro y escarlata estaba enroscado en torno a sus hombros, con el cuello largo y sinuoso bajo su barbilla. Al ver a Ser Jorah, alzó la cabeza y clavó en él unos ojos rojos como carbones. El caballero sin palabras cayó de rodillas. Los hombres de sus Khas iban tras él. «¡Sangre de mi sangre!», gritaron Yogo, Hago y Rakaro, y luego sus doncellas, y luego los demás, todos los Dothrakis, hombres, mujeres y niños, y a Dany le bastó con solo mirarlos a los ojos para saber que le pertenecían hoy, mañana y eternamente. Eran suyos como jamás lo habían sido de Drogo. Cuando Daenerys de la Tormenta se puso en pie, el dragón negro siseó y los otros dos se apartaron de sus pechos sumando sus voces a la llamada, desplegando las alas traslúcidas al aire. Y por primera vez en cientos de años, la noche cobró vida con la música de los dragones. Y aquí concluye la primera parte de Daenerys Targaryen. En los próximos días estarán disponibles las otras dos crónicas, que vienen con dos grandes narraciones, nada menos que la toma de Astapor y el reencuentro de Daenerys y Drogon en la fosa de Daznak. Gracias como siempre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido y hacer posible estas crónicas. Ya sabéis que en la descripción tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, mi Patreon y mi podcast. Y si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.